Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 30 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque sabemos que sigue dando y mucho de qué hablar la situación de este supuesto plagio que se había dado por parte de la ministra Yasmín Esquivel. Ante esta situación ya vimos que la Facultad de Estudios Superiores Aragón iba a dar su resolución. Tenía como fecha límite el día de ayer el pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel. Ante esta situación, fíjense ustedes, sabemos que varios medios de comunicación que son imparciales han dado su postura. Muchos actores políticos se han sumado al tren diciendo que se tiene simplemente que castigar y quitar el título a la ministra. Pues bueno, un ex abogado de la UNAM le arruina el programa al mismo Ciro Gómez Leiva en su espacio. Y simplemente esta entrevista los puso de mal humor porque da a conocer de manera tajante que no hay argumentos para poder simplemente hacer lo que ellos desean, porque el miedo que tienen de que llegue a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es más que evidente. Les molestó bastante la participación porque simplemente halagó el manejo, comportamiento que ha tenido la ministra en la Suprema Corte, y simplemente, ustedes lo van a ver en el transcurso de esta entrevista, tal parece que hasta ya querían cortarlo. Querían simplemente terminar la entrevista porque no les gustó la manera en cómo la estaba defendiendo y los argumentos que estaba dando ante una situación que se ha simplemente polarizado y encarnecido más a raíz de que la oposición lo ha utilizado como bandera para golpetear. Ojo, tanto andan, dice y dice que se deben de respetar las instituciones y sobre todo su autonomía, y los señores quieren simplemente meter su cuchara para que simplemente destituyan a la ministra y que no sea una de las candidatas a presidir la Suprema Corte. Escuchen, porque estuvo buenísima esta entrevista y en el mero espacio de Ciro Gómez Leiva, tal parece que lo querían simplemente cortar. Escucha. Por hablar del tema está en la línea el ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade Sánchez. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marco Lourdes? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, en su calidad de ex abogado general de la UNAM y que conoce usted bien cómo son estos procesos, ¿qué es lo que se revisa aquí? Es decir, parecía que la pregunta es obvia. Ahí está el cotejo, ahí está ya algo que se ha ventilado en los últimos días, in excelso ya, digamos, en medios de comunicación, pero los encargados de tomar la decisión, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ponderan y consideran, Eduardo? Creo que hay tres vertientes, Marco, en este punto. Una primera que se refiere a esta convocatoria que hizo la FES Aragón, que por cierto no citó a declarar a la ministra. La FES Aragón ni ninguna autoridad universitaria tiene facultad para citar a declarar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hizo la FES Aragón es convocar a aquellos que participan en esta circunstancia que se pretende aclarar sobre los textos de las tesis de hace 35 años, que lo que a su derecho convengan lo manifiesten y ponen un correo al cual se pueden hacer llegar estas manifestaciones. Seguramente la ministra hará llegar los elementos que ella tiene, no porque esté obligada a declarar, porque su título es un título válidamente emitido, que cumplió todos los requisitos de la legislación universitaria y que no puede ser anulada ni por el tribunal universitario, ni siquiera por un tribunal del fuero común, porque ya en todo caso ese título está firme desde que se emitió con base en el examen profesional que sustentó la ministra. De modo que esta primera vertiente es de índole académica, verificar las circunstancias que están en duda, que se aclare, y eso es bueno porque desde el punto de vista de la opinión pública, que en las redes ha juzgado de manera ruin, excesiva, violenta, cruel a una persona que ha hecho una excelente carrera a lo largo de muchísimas décadas y que se ha ganado ese lugar en la Suprema Corte, a partir de una publicación hecha
a través de medios que no tienen una validez estrictamente oficial, que está basado en algunas imágenes que no están comprobadas. Eso es justamente lo que tendría que verificar ahora la FES Aragón a partir de lo que digan quienes participaron en ese proceso que ha abierto dudas en la opinión pública y que desde el punto de vista, te digo, académico, formal, realizado por una instancia de tipo académico como la FES Aragón, tendrá una función de aclaración hacia la sociedad, pero no tiene ninguna obligatoriedad, no es vinculatoria jurídicamente, ni tiene la universidad, ni su tribunal, ni ninguna otra autoridad la capacidad de poner en duda un título que ya está firmemente expedido y que tiene validez total. Dicho de otra manera, Eduardo, dicho de otra manera, y perdón que le interrumpa, es decir, lo que dictamine la Facultad de Estudios Superiores Aragón no invalida el título que actualmente ostenta Yasmín Esquivel, no importa lo que decidan, no importa si, digamos, validan este plagio a favor o en contra, ¿el título está intocable? Es intocable, Marco, por varias razones. Una primera, porque no tiene facultades, te digo, ninguna autoridad universitaria para invalidar un título, menos aún cuando este título, en todo caso, ha quedado firme, no solo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional, que es el examen el que constituye la condición de profesional a partir de que se levanta un acta que aprueba a la persona que ha presentado el examen. De manera que ni hay facultades, ni hay la posibilidad de invalidar un título que tiene esa antigüedad, ni además existen elementos para configurar el plagio como delito. Bueno, eso ya estaría... Que lo hubiera, eso no existe porque no hay ninguna previsión normativa al respecto. Eduardo, buenos días. Entonces, si la Facultad de Estudios Superiores Aragón supongamos que determinara que existió un plagio, entonces no pasaría nada si no se invalida el título, todo quedaría igual. Efectivamente, porque es más, no puede existir un plagio, porque el plagio es un concepto jurídico que está tipificado en el Código Penal. Aún suponiendo que esas similitudes que existen dieran lugar a una posible duda, como lo han dado, eso es verdad, aún suponiendo que el pronunciamiento del análisis fuera en un sentido o en otro, esto solo tendría un efecto sobre la opinión pública, sobre la aclaración que seguramente hará la ministra, porque ya lo ha dicho, ya hizo un posicionamiento, ya mantiene una posición que me parece muy firme, respetable, admirable, de una mujer valiente que está... Más allá de esas consideraciones, Eduardo, más allá de esas consideraciones respecto al personaje involucrado en esto, el proceso tal cual, suponiendo, sin conceder, que se acredite una figura similar al plagio, para no entrar en tecnicismos jurídicos, no pasaría nada. Es que, ¿sabes qué, Marco? El tecnicismo jurídico aquí es fundamental. El juicio que se haga sobre los derechos de una persona debe basarse en el derecho objetivo, en lo que digan las leyes, en lo que digan las normas aplicables. ¿Y entonces no cuál sería la figura, Eduardo? En las redes sociales. Estoy de acuerdo, entonces, pero si no es plagio, entonces, ¿cuál es la figura que estaría atendiendo la Facultad de Estudios Superiores de Aragón? ¿Cuál sería el supuesto? Hay dos tesis muy similares, una de ellas es de un personaje relevante que no voy a entrar en consideraciones respecto a su actuar profesional. ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que investiga la FES Aragón? Mira, yo creo que sería una especie de dictamen académico diciendo cuál es el resultado del análisis que hubiese hecho de las manifestaciones que hagan estas personas a las que convocó. Y eso tendría simplemente una connotación, como lo he insistido varias veces, de tipo académico, formal, pero no con un carácter público obligatorio. Y lo más importante, Marco, también creo que es algo que no se puede perder de vista, que es la tercera vertiente, la de carácter político que hay aquí atrás. La ministra ha tenido una presencia brillante en la Corte, defendiendo posiciones jurídicamente válidas, muy bien sustentadas, como la que realizó frente al cuestionamiento que se hizo a la reforma eléctrica, y ella comprobó con argumentos jurídicos muy sólidos que esa reforma tiene bases constitucionales. Pero eso afectó intereses muy fuertes de tipo económico, y esto ha provocado una embestida política para tratar de descalificarla en la búsqueda de la presidencia de la Corte, lo cual también tiene una connotación que debe ser juzgada públicamente, el hecho de que personas que tienen estos intereses puedan propiciar una injerencia en la decisión interna de la Suprema Corte. Yo espero que los ministros de la Suprema Corte defiendan su independencia, no solo de los poderes públicos, sino de los poderes fácticos, de los grandes poderes económicos que pretenden incidir en sus decisiones. Yo creo que los ministros y ministras no se dejarán influir por ese tipo de acciones virulentas de carácter político, que no son extrañas a los sistemas de nombramiento de jueces de alto nivel constitucional. Ha pasado en los Estados Unidos contra personas que se han propuesto para la Suprema Corte, y la Corte
estadounidense y sobre todo el Congreso, que es el que determina en esos casos, no se ha dejado influir, ha juzgado a las personas en razón de su capacidad jurídica y de sus méritos y no de los ataques políticos que se les formulan desde fuera. Yo espero que la Suprema Corte actúe de la misma manera, que revise los datos de las personas que están planteando su opción para presidir la Suprema Corte, entre ellas la ministra Esquivel, y que a partir de las consideraciones internas y no de esta avalancha producida desde fuera para perjudicarla políticamente, eso creo que debe ser tomado en cuenta para que se tome la decisión, Marco. Yo, Eduardo, insisto en concentrarme en cómo funcionan las normas internas que rigen la Universidad Nacional. Hay una convocatoria que hace la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y la pregunta concreta es: si yo hoy me titulo de lo que usted me diga, tomando como base una tesis preexistente, y mi caso llega a este órgano que va a sesionar el día de hoy, si yo tengo ya el grado y el título expedido, ¿no estoy en ningún tipo de riesgo? Hablando estrictamente de lo que sucede al interior y cómo la norma interna de la UNAM lo indica, Eduardo. Insisto, yo quisiera concentrarme en eso. Mira, son dos momentos diferentes. El de hace 35 años, yo era abogado general en ese tiempo y no había un esquema normativo aplicable a este tipo de circunstancias. De manera que las disposiciones que se emitieron con posterioridad, que también tienen un carácter medio ambiguo dentro de la propia universidad, son directrices que ha emitido la Oficina del Abogado General, pero no hay una norma específica dentro de la universidad que permita corregir o enmendar una situación de esta naturaleza. Y eso, en la época actual, podría en todo caso ponerse a consideración de algún órgano que determinara si durante el proceso de la titulación hay elementos para desvirtuar alguno de los requisitos previos. Una vez que el jurado de un examen profesional revisa esa tesis, porque hay un jurado que revisa las tesis, que las estudia, el sustentante tiene que defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera, y después de eso hay una determinación del jurado aprobando o no al sustentante. Puede haber incluso una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen, la persona obtiene su título. De modo que no está aplicando, esto es muy importante, la FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis porque no tiene esas facultades. Abogado, tiene la posibilidad y entonces, de aclarar el sentido de las situaciones que se han planteado, ¿no? Abogado, entonces, bueno, ni la FES Aragón, pero entonces, ¿hay antecedentes en la universidad de alguna denuncia de plagio, que se haya investigado, que se haya determinado que se plagió alguna tesis y que no haya pasado nada? Miren, esa pregunta no tengo realmente una respuesta directa porque no conozco los últimos casos de la UNAM, pero a la luz de las normas que existen en la universidad, me atrevería a decir que no existe un precedente en que se haya anulado un título por una acusación o por la pretensión de que hubiera ocurrido un plagio. Eso es parte de lo que, en términos académicos, lo que hacemos los profesores muchas veces es revisar a fondo, por ejemplo, un trabajo que se nos ha presentado como profesores de alguna materia, y si se descubre que hay una identidad de los textos, que no se ha citado la fuente, etcétera, se hace valer como un elemento para que los estudiantes, en todo caso, corrijan, reparen o indiquen por qué razón se omitió alguna cita de esta naturaleza. Pero no conozco ni creo que lo haya, en razón de que las normas aplicables en la universidad no establecen claramente una sanción para la eventual realización de un plagio, con el tecnicismo, como decía Marco, de que además el plagio es un delito exactamente tipificado en el Código Penal y no abarca entre esa tipificación la reproducción de textos de alguna tesis profesional. Pues sí, sin palabras se quedaron, no tuvieron argumentos para seguir, pues ahora sí que pidiendo que se le quite el título. Fue contundente el doctor Eduardo Andrade Sánchez y pues no les quedó de otra que pues ya mejor le bajamos, tiramos la llamada, porque si no nos siguen dando hasta para llevar, y así lo despidieron. Las normas aplicables
Bueno, pues le agradezco mucho las opiniones, Eduardo. Ahí está el punto de vista clarísimo de alguien que fue abogado general de la UNAM, que además conoce de leyes, ha sido diputado y senador en varias ocasiones, y pues a ver qué sucede el día de hoy, que sea lo mejor para la UNAM principalmente, y por sus comentarios y respuestas. Muchas gracias, Eduardo, gusto siempre en saludarlo. Al contrario, igualmente, Marco, Lourdes, ha sido un placer. Saludos al auditorio también. Gracias, muy buenos días. Pues ahí está. Antier, el ex rector de la UNAM, José Narro, decía: es imposible que no sucedan estas situaciones en una comunidad que se cuenta por miles. Es decir, solamente la posibilidad de, el número, quiero decir, de titulados en la UNAM abre la posibilidad de que se dé esta situación. Pero ahora, un ex abogado de la UNAM, un hombre que conoce de derecho, Eduardo Andrade Sánchez, pues dice que prácticamente, más o menos, no pasaría nada. Todo se queda igual. No pasaría nada, ¿no? Todo se queda igual. Y es que con este mismo tema, Marco, el director de la FES Aragón, de esta misma facultad, Gilberto García Santa, se van a quedar con las ganas, pero vamos a ver qué es lo que va a suceder. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.